tirana de todos los que la rodean. Es capaz de sentarse encima de tu corazón y ver cómo te mueres durante un año sin que se le cierre esa sonrisa fría que lleva en su maldita cara. Le quedan 5 mujeres, 5 hijas feas, que quitando Angustia es la mayor, que es la hija del primer marido y tiene dinero. Las demás, mucha puntilla bordada, muchas camisas de hilo. Pero pan y uvas por toda herencia. Bernarda. Menos gritos y más obras. Debías haber procurado que todo esto estuviera más limpio para recibir el duelo. Vete. No es este tu lugar. ¿Qué manda usted? ¿Qué mirabas y a quién? A nadie. ¿Es decente que una mujer de tu clase vaya con el anzuelo detrás de un hombre el día de la misa de su padre? ¡Contesta! ¿Cuánto hay que sufrir y luchar para hacer que las personas sean decentes y no tiren al monte demasiado? Es que tus hijas están ya en edad de merecer. Demasiado poca guerra te dan. Angustia ya debe tener mucho más de los 30. 39 justos. Figúrate. Y no ha tenido nunca novio. No ha tenido novio ninguna, ni les hace falta. Pueden pasarse muy bien. No he querido ofenderte. No hay en 100 leguas a la redonda quien se pueda acercar a ellas. Los hombres de aquí no son de su clase. Yo no puedo hacer nada. Quise atajar las cosas, pero ya me asustan demasiado. ¿Tú ves este silencio? Pues hay una tormenta en cada cuarto. El día que estalle nos barrerán a todas. Yo he dicho lo que tenía que decir. Bernarda cree que nadie puede con ella. No sabe la fuerza que tiene un hombre entre mujeres solas. Hola, ¿qué tal mis queridos no pertenecientes? Bienvenidos una vez más a su programa Desde el Alma. Y bueno, hoy quiero hablarles de un tema que me ha venido resonando, en realidad desde hace mucho tiempo, pero creo que cada vez con mayor conciencia, y es el tema de sentirse confinado, aprisionado, atrapado, encarcelado por algo, por alguien. Creo que la mayoría, me atrevo a decir que el 99% de la población, con este tema de la pandemia, entendimos mucho mejor lo que implica estar en una prisión, ¿no? Escuchamos siempre que la cárcel es horrible, pero es para otros, es la realidad de otros, ¿no? Este año y medio que llevamos en ese proceso y saliendo un poquito y regresando y que siempre sí, que siempre no, y aquí no puedes entrar y aquí no puedes salir, creo que nos ha hecho ser mucho más empáticos con la realidad que viven muchas personas en situación de cárcel, porque de alguna forma fuimos confinados, encarcelados a nuestros espacios. Pero también mucho más importante, y es donde quiero poner el mayor foco, es el confinamiento y la clase de aprisionamiento que sentimos dentro, ¿no? Podemos estar parados en la calle, sin embargo, sentirnos aprisionados por algo adentro, algo que no nos permite ser, avanzar, expresar. Y quiero compartirles la tesis que yo realicé para mi carrera de literatura hispánica. Fue un texto que quizá muchos conozcan, de Federico García Lorca, que se llama La casa de Bernarda Alba. Probablemente sea una obra dramática, es una obra de teatro que probablemente algunos de ustedes ubiquen. Y elegí esta obra porque quise entender cómo funcionaba el mito de Saturno devorando a sus hijos, en una comparación o los elementos saturninos en base a este mito que yo encontraba en la obra, ¿no? Pero la reflexión, conforme fui haciendo el proceso, el proyecto de tesis, lo fui abordando, lo fui desmenuzando,
evidentemente me hizo tocar otros textos, otras realidades y les puedo decir que ya al término de esa tesis y ya como un proceso posterior y al mirarlo hacia atrás me doy cuenta que lo que realmente me atrajo más del texto, más que el mito de Saturno en la casa de Bernarda, es la sustancia que ambos tienen, que es el tema de estar aprisionado, confinado. Brevemente, para quienes no conozcan la obra, está situada en la época de Franco, en un poblado, en una zona rural de la España franquista, si mal no recuerdo. Y este texto nos habla de una mujer que tiene 5 hijas, Bernarda Alba tiene 5 hijas en esa España de entonces y queda viuda por segunda ocasión. Y a partir de quedar viuda, les dice a sus hijas que van a tener un duelo de 8 años, en el cual van a estar confinadas y van a salir para lo esencial. Y de ahí se desarrolla la historia, porque pues son mujeres entre los 20 y 40 años, más o menos, las 5 hijas de Bernarda, y cómo cada una vive este confinamiento, cómo algunas lo aceptan de mejor forma, otras resignadas, otras con enojo, otras se rebelan. Y la misma Bernarda de alguna forma está confinada también dentro de su realidad, dentro de lo que ella misma creó. En el caso del mito de Saturno, pues Saturno era hijo de Urano y pues lo que hizo Saturno en su momento fue quitar a su padre del trono y quedarse él, y un oráculo le dijo que uno de sus hijos también lo destronaría y tomaría el poder. Entonces él precavidamente, todos los hijos que tenía con su esposa Rea, con su mujer, se los comía. En cuanto nacían, se los comía y permanecían dentro de su vientre, ¿no? Entonces, de alguna forma es lo mismo que con Bernarda, ¿no? Para mí Bernarda era una clara representante del mito de Saturno y todos esos hijos devorados por su padre o su madre que permanecían dentro de su vientre, cubiertos, protegidos, pero probablemente asfixiados. Quizá, vuelvo a repetir, algunos viviéndolo de mejor manera que otros. También me gustaría comentarles y esto lo voy hilando porque viene a colación del tema que quiero tratar hoy con ustedes. Seguramente recordarán, sobre todo la gente que es más grande que yo, un autor periodista que se llamaba Luis Espota. Recordarán a José Emilio Pacheco, recuerdan a Arturo Ripstein, que todavía hace cine. Hay una película que se llama El Castillo de la Pureza. Ya acabé, ¿te ayudo? Silencio, no interrumpas. No se habla durante el trabajo.
quedas 1 hora, voluntad. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto quiere decir que si vas a elevarte por encima de la gente, no debes hacer caso de lo que dicen ni lo que hacen, sino vivir como tú sabes que se debe vivir, para que después sepas dar tu ejemplo. Sí. No bosteces, estoy hablando. ¿Te acuerdas cuando llegamos a esta casa? Utopía estaba recién nacida. Por venir y voluntad no han visto nunca cómo es afuera. Es que no hay otra salida. De no haber sido por eso, ¿quién sabe qué hubiera sido de nosotros? Tú conociste el mundo, tú sabes lo que es. Y yo lo veo cuando salgo. La decisión fue buena. La prueba está en que los niños son sanos, puros, felices. En cambio, si estuvieran en el mundo, ya se habrían corrompido. Y lo que vemos en esta película mexicana, muy buena, que para los que no la han visto se las recomiendo, es una película que nos narra la historia de un matrimonio que vive en la Ciudad de México, por lo que se ve en el centro, en alguna colonia de estas antiguas, en una casona enorme. El esposo se dedica a hacer raticidas y venderlos, y toda la familia, son 3 hijos, 2 hijos adolescentes, hombre y mujer, y una niña relativamente chica, junto con la esposa y el marido, se dedican a producir todo esto. Pero la gran trama de la historia es que el papá no les permite salir a ninguno. Todos los hijos han vivido confinados desde que nacieron, y como él también saturninamente, bernardescamente hablando, mantiene a sus hijos protegidos, confinados dentro de ese útero de concreto, ¿no? Protegiéndolos del mal que hay afuera. Estuve investigando porque esta película la vi de joven. Mi mamá era fan de los libros de Luis Espota y alguna vez me prestó un libro que se llama La carcajada del gato, que está basada en esta historia. El guión que escribió José Emilio Pacheco y que dirigió Arturo Ripstein de esta película está basado en esta historia. Y descubro que existió, si mal no me acuerdo, en la época de los 50, una familia en la que fue inspirada esta película, El Castillo de la Pureza, y esta obra de La carcajada del gato, porque en efecto era un señor que tenía a su esposa y a sus hijos confinados. En efecto se dedicaba a hacer raticidas, y todos, es algo curioso porque todos los hijos, esto lo refleja la película del Castillo de la Pureza, todos tienen nombres muy peculiares, ¿no? Porvenir, libre albedrío, libertad, ¿no? Parece ser que era un hombre muy desapegado de la religión, pero muy apegado a filosofías pues de izquierda y de pensamiento libre, ¿no? Y bueno, finalmente esta familia es rescatada pues del confinamiento que tenían por parte de este señor. Este señor terminó en la cárcel y terminó suicidándose. Igual les dejo en los comentarios de la caja los links de la noticia y todo, porque de verdad es muy interesante. Pero cuando conjunto estas historias, ¿no? Del mito de Saturno, de la obra de teatro de Bernarda Alba y de esta historia de este señor con su familia en los 50 de México, todo me lleva a lo mismo. Y que es la reflexión que hoy quiero compartir con ustedes. Pareciera que hay confinamientos que todos tenemos que vivir en algún momento de nuestra vida, ¿no? Obviamente estos confinamientos vienen por algo exterior, ¿no? Viene muchas veces, y todos cuando fuimos adolescentes y niños, sobre todo adolescentes, lo pudimos sentir con toda su fuerza, es el confinamiento, el aprisionamiento que a veces sentimos
por parte de nuestros padres, ¿no? Que nos dicen, tienes que llegar a tal hora, no puedes salir con tal persona, no puedes juntarte con esa gente, no puedes ir a esta fiesta. Y nosotros nos empezamos a sentir, sobre todo en la adolescencia, que es cuando queremos explorar más y conocer y estar con nuestros iguales, nos sentimos que nos sofoca, ¿no? Obviamente ahí es donde vienen muchas peleas con los padres, ¿no? De querer transgredir este confinamiento. Hay hijos que incluso son corridos de su casa o se van de su casa. Pero, ¿qué pasa cuando el confinamiento es interior? Porque de alguna forma los confinamientos externos, obviamente pongo el confinamiento de la cárcel en un cajón aparte, porque esa es otra historia, pero ¿qué pasa con los confinamientos que nos establecen otros dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestras familias, dentro de nuestras instituciones gubernamentales? Pues de alguna forma hay ciertas reglas que si se cumplen se pueden manejar, ¿no? No por eso dejan de ser sofocantes, no por eso dejan de ser incómodas. Ejemplo, ahora en la pandemia, esta categórica necesidad de ponerte cubreboca o careta y que si no lo traías no podías entrar a un lugar, ¿no? Y que de pronto literal te sientes sofocado y te duele la cabeza y sientes que no respiras y que te asfixias, pero si no te lo pones no entras. Esas sensaciones me gustaría mucho que las traigan a ustedes, porque es esa ansiedad, ese sofoco, esa asfixia, esa impotencia, es lo que se suele sentir en un confinamiento interno, ¿no? Pero vamos a hablar de estos confinamientos sociales, familiares, de alguna forma, mientras no sean extremos como estos casos que les puse, son llevaderos y algún día terminan. ¿Por qué? Pues creces, haces tu vida y te independizas de tu familia, porque cambias de trabajo, porque cambias de país, en fin. Pero ¿qué pasa con los confinamientos internos? ¿Qué es un confinamiento interno? Bueno, yo lo defino como este aprisionamiento, este confinamiento, este encarcelamiento que sentimos en una situación, en determinados contextos, con ciertas emociones, con ciertas crisis. ¿Cómo abres las puertas de ese confinamiento? ¿No? Vienen a mi mente, por ejemplo, gente que está súper endeudada, ¿no? Que tiene problemas económicos muy fuertes, que a lo mejor que perdieron su trabajo, que tienen una familia que mantener. Se sienten aprisionados en una impotencia por no poderle dar a su familia lo que necesitan, por no poder saldar sus deudas, por no poder pagar lo que deben, por no poder alimentar a sus seres queridos, por no poder ser productivos y poder tener la armonía de comprar lo que quieren o lo que necesitan. O pienso en una persona que está en una relación de pareja donde no es feliz, donde a lo mejor por una mala decisión o porque en su momento creía que se sentía bien y después no se siente confinado o confinada, donde hacia afuera puede parecer que todo está muy bien, pero dentro de sí mismo o sí misma se siente atrapada, ¿no? Pienso, por ejemplo, en una persona que no puede moverse físicamente, que tiene alguna limitación física, que está dentro de un aprisionamiento corporal, del no movimiento o del no poder hablar o el no poder mirar o el no poder escuchar. Pienso en las personas que están en una depresión profunda, en una persona que está en una ideación suicida y que siente que está aislada, que no tiene esta posibilidad de comunicarse y de decirle a otros lo que está sintiendo. O alguien que está tan enojado que ni siquiera puede hilar sus ideas y se siente aprisionado por el fuego de su enojo, de su rabia, ¿no? Pienso en el confinamiento que se siente cuando has perdido un ser querido, cuando alguien que amaste muchísimo muere. Cómo te sientes aislado, separado de todo lo demás, de la alegría, de la risa, de la vida. Y así, creo que puedo poner muchos ejemplos, ¿no? Como ven, el confinamiento, o sea, toda esta reflexión
sobre el estar atrapado por algo o alguien o una realidad o un sentimiento, es algo que todos los seres humanos hemos pasado en algún momento, ¿no? O sea, yo no creo que exista una persona en el mundo que en algún momento de su vida no haya experimentado la sensación de estar aprisionado en alguna forma, ¿no? Yo les decía que ponía en un cajón aparte la experiencia de gente que está realmente en situación de cárcel. Yo tuve la oportunidad de trabajar algunos meses capacitando a gente en situación de cárcel en la cárcel de Santa Marta. Tuve la oportunidad de darles clases de español a un grupo pequeño de gente, de chicos en situación de cárcel, bueno, hombres y chicos en situación de cárcel. Y para mí fue una experiencia altamente enriquecedora, porque si alguien alguna vez ha pisado un reclusorio por alguna razón a visitar a alguien, un tema de trabajo, si son abogados, o si han visto alguna película de una cárcel, voy a hablar de la realidad de México, pero bueno, finalmente cárcel es cárcel. Es un proceso de que desde que entras hay una energía muy peculiar, hay una energía que se siente sofocada, ¿no? Son lugares muy grandes, son lugares con paredes enormes, con muchas rejas, con muchas personas que están vigilando quién entra. Pasas por todo un proceso de revisión, ¿no? Donde eres trastocado y pues es incómodo, donde tienes que llevar cierta vestimenta porque si vas con ciertos zapatos, ciertos colores no entras, ¿no? De hecho, normalmente, al menos en México, afuera de las cárceles, están como puestecitos que te rentan ropa, en caso de que traigas algo que no es adecuado para que la gente no pierda su visita, ¿no? En mi caso que fui a dar clases, pues igual hubo toda una revisión y aparte me acuerdo que pasé por unos pasillos larguísimos. Y algo que comparto es algo que a mí me gustaría volver a tener una experiencia de trabajo con gente en situación de confinamiento o en cárcel, porque creo que es un lugar muy duro, pero que si lo resignifican las personas que están ahí y logran darle la vuelta o el giro a su situación física, bueno, que no solo es física, que implica muchas otras cosas, pero en esencia es un encarcelamiento físico, pueden aprender mucho de sí mismos, ¿no? Muchos de mis alumnos estaban estudiando una segunda carrera en situación de cárcel, muchos se dedicaron a hacer mucho ejercicio y mejoraron mucho su salud, otros tenían pequeños negocios, ¿no? Porque la cárcel es todo un mundo adentro, entonces tenían pequeños negocios de comida, de artesanías, de alguna forma estaban tratando de hacer algo con las sensaciones que tenían al estar confinados, ¿no? Porque yo les preguntaba, había gente que tenía 2 años, 3 años, 10 años en la cárcel, había gente que tenía penas de por vida, ¿no? Entonces, yo muchas veces les preguntaba cómo hacían para sobrevivir, como diría Víctor Frank, que también estuvo en una situación de confinamiento, para quienes conocen la historia de este médico, psiquiatra, creador de la logoterapia. Pues en el confinamiento pueden suceder varias cosas. Podemos dejarnos caer y dejar que la situación nos lleve, nos sobrepase y terminar hechos piltrafas, porque yo trabajaba con un grupo específico de alumnos, pero cuando caminaba por los pasillos podía observar a otros hombres que estaban en situación de cárcel y a mí me conmovía mucho encontrarme algunos hombres que estaban en situaciones realmente deplorables, ¿no? Prácticamente como vagabundos dentro de una cárcel, ¿no? Los veías que estaban drogados, no estaban bañados, muy mal comidos, mientras que te encontrabas a otros que físicamente se veían fuertes, radiantes, limpios, estudiando, enfocándose, haciendo ejercicio. Y yo de verdad decía, ¿cómo estando en el mismo lugar
y aparentemente en la misma situación tenemos desarrollos tan distintos, ¿no? Y aquí es donde entraban mucho las herramientas o la famosa resiliencia que cada uno tenemos, ¿no? Obviamente había quien decía, bueno, pues tengo que hacer algo con mi tiempo, ¿no? Si me pongo a pensar en el número de años que voy a estar aquí, me doy un balazo, ¿no? Y obviamente es ahí donde empezaban a hacer cosas, ¿no? A lo mejor en esta ansiedad de hacer algo con su tiempo, entonces buscaban resolverlo creativamente, ¿no? Dicen que el ocio es la madre de todos los vicios, pero yo creo que también de muchas cosas creativas. Depende, otra vez, de qué hagamos con ese ocio. Me comentaban que mucha de la gente que estaba en esa situación tenían varios contextos. Uno, pues que no tenían redes de apoyo, que no había familias que los visitaran, que a lo mejor no tenían mucha preparación académica, tenían problemas de drogadicción, ¿no? No era un parámetro específico, porque había de todo, pero sí de alguna manera lo que me permitió ver esta realidad es entender cuán importante es la resignificación que hacemos de la situación. Entonces, si pasamos esta situación como ejemplo, por eso decía que la situación de cárcel es muy específica, pero la lleváramos al contexto de cualquiera de nuestras vidas, yo creo que sí tiene mucho que ver cómo afrontamos ese confinamiento. Cómo salimos de él, por supuesto, pero también cómo lo afrontamos, porque a lo mejor hay situaciones donde podemos salir de ellas. Puedes terminar una relación de pareja, puedes terminar una relación laboral, pero, por ejemplo, no puedes regresar a un muerto. No puedes, en muchos casos, mucha gente no puede cambiar su situación corporal de no movimiento, de discapacidad o de falta de salud. ¿Qué hacer cuando tienes situaciones de confinamiento tan fuertes, ¿no? Yo abogo mucho al poder de la creatividad. Si conocen un poquito de los programas que hago, sabrán que considero que el ser creativo que todos llevamos dentro, nos dediquemos al arte o no, nos ayuda a que podamos cambiar, el revestir, remaquillar, no sé, no encuentro la palabra exacta, pero es como darle un giro de tuerca a la realidad, ¿no? Obviamente eso lleva tiempo, lleva un proceso de reflexión profunda, lleva un nivel de paciencia impresionante, ¿no? Porque creo que una de las sensaciones que más se sienten estando en un confinamiento externo o interno es la frustración del no movimiento, del sentir atrapada tus alas y tu posibilidad de ser y hacer lo que te gustaría, ¿no? Vuelvo a regresar a este ejemplo de la cárcel, también me ayudó mucho a nivel personal, porque créanme que cada vez que yo salía de Santa Marta, los días que iba a darles clases, desde que salía a la calle, era otro aire, era otro ambiente y revaloré muchísimo mi libertad. No el dinero, no los lujos, la libertad de caminar a donde yo quisiera, la libertad de comer lo que pudiera en ese momento, pero sin estar atrapado en un lugar. Entonces, creo que es muy importante reflexionar sobre la sensación de estar aprisionado, confinado, porque, insisto, creo que es algo que todos hemos sentido, vivido en un momento, la impotencia, la frustración, la desesperanza, el sinsentido, las ganas de desaparecer, la furia de destruir la cárcel, ¿no? Aunque les vuelvo a repetir, el gran conflicto está cuando esa cárcel no puede ser destruida, porque la situación en la que nos sentimos confinadas nos rebasa o es ya intangible, ¿no? No son, para mí, los peores barrotes, sí, por supuesto, son los físicos, pero mucho más los que tenemos aquí o los que tenemos en el corazón. ¿Cuánta gente miramos en la calle y no sabemos que están en sus cárceles particulares, en sus prisiones particulares?
A mí de verdad me gustaría, no tengo una respuesta específica para cada uno de los casos, pero sí quería poner sobre la mesa este tema porque creo que el tema de estar confinados es mucho más, es una sensación mucho más frecuente de la que a veces conscientemente reflexionamos o pensamos, ¿no? Yo lo que los invitaría, y con esto me gustaría cerrar la charla de esta semana, es ¿qué has hecho con tu confinamiento? ¿En qué situación te has sentido confinado? ¿Qué emociones, qué sensaciones, qué pensamientos han pasado por tu mente? ¿Puedes salir de ese confinamiento? ¿Está en tus manos hacerlo? ¿Has generado un plan de acción para salir de ese confinamiento? ¿O es una situación que no está en tus manos? Ahora, independientemente de si está en tus manos o no lo está, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Lo estás viviendo desde la desesperación, desde el sinsentido, desde la frustración, o lo estás tratando de resignificar, reencontrarte? Porque yo sí le veo una gran potencial de fuerza a este confinamiento interno, y es la capacidad de estar con nosotros. Cuando yo estuve después de mi suicidio frustrado en el 2014, 4 meses confinada a una cama, que solo salía, esa fue mi peor cárcel. Estar confinada a una cama sin moverme y solo saliendo en silla de ruedas a fisioterapia, me confrontó conmigo misma y yo no tenía para dónde escapar, ¿no? Y pude quedarme en ese lugar y sufrirlo, porque sí hubo días y momentos que lo sufrí mucho, pero también fue encontrar la forma de salir de ella y mientras tanto tratar de resignificar cada hora, cada día, cada semana. Eso es un poco a lo que me gustaría llevar esta reflexión y con eso ir cerrando la sesión, es cómo resignificas el encuentro contigo mismo en este confinamiento, cómo resignificas la crisis de vida y existencial que implica el estar solo contigo, el no poder huir a ningún lado, cómo te comunicas con eso que no quieres ver, cómo negocias, cómo lo cambias, cómo lo debilitas o lo transformas. Y pues con eso me gustaría dejarlos hoy, mis queridos no pertenecientes. ¿Cuál ha sido tu cárcel? ¿Cuál ha sido tu confinamiento? ¿Qué has hecho con él? ¿Y cómo lo vives? Nos vemos hasta la siguiente sesión. These are my chains.